En el contexto del concierto de música sagrada, concierto navideño de Frisidín, donde queremos hacer conocer la música sagrada y el espíritu monacal también que va unido a esto. Queremos aportar este espíritu monacal que a lo largo de la historia ha salvado el espíritu y el cristianismo, como San Benito, San Bernardo. El aporte de los monjes siempre ha sido importante, porque es un aporte desde adentro, desde lo profundo de la Iglesia, como es la oración, el ayuno, la liturgia, el canto litúrgico que llega a lo más profundo del alma. No cualquier música es música litúrgica, ni sagrada, ni apta para la edificación del alma. Entonces vamos a hacer unas distinciones para que tengamos un poquito de conocimiento, ya que vamos a tener la posibilidad de escuchar el concierto hermosísimo de nuestra familia, que si Dios quiere haremos después el concierto de Pascua, el concierto de Pentecostés, el concierto, etcétera, del Corazón Inmaculado, de la Divina Misericordia, con temas afines, porque es la mejor manera de hacer conocer la espiritualidad a través del canto. Bien, entonces la música religiosa hay que distinguirla de la música sagrada y de la música litúrgica. Son tres cosas distintas. El término música sacra o música sagrada es bastante reciente, ya que se encuentra en los escritos a partir del siglo XVIII, pero el concepto ha sido utilizado a lo largo de toda la historia de la cultura musical. Desde el principio, los cristianos han recurrido al canto y lo han incluido en sus ritos, reconociéndole un carácter ministerial y sacramental. Tenemos que tener en cuenta que los ángeles cantan eternamente a Dios. O sea, la gloria más grande que se pueda dar a Dios es a través del canto, porque es la expresión del alma más elegante, con más sabiduría, con más profundidad. Nosotros hablamos de que hay ángeles contemplativos, son los querubines, serafines, los tronos, las dominaciones, potestades, que están más para el culto de Dios día y noche sin cesar, y esa es la felicidad de ellos y es la gloria máxima para Dios a través de los ángeles. Después están los ángeles más misioneros, que son el ángel de la guarda, los arcángeles que ayudan al gobierno de Dios, al gobierno de todas las cosas en las causas segundas. Entonces, para que tengamos en cuenta también lo que dice San Agustín, el que canta reza dos veces, ¿no? Es justamente San Agustín, él distinguía entre la música eclesiástica, música culta que se podía utilizar eventualmente en la iglesia, del canto eclesiástico, música eclesiástica y canto eclesiástico, cuya primera cualidad no era la artística, sino el ser apto para cumplir la función litúrgica que se espera de él. O sea, no es solo por el arte, sino por la elevación del alma, sino por la santificación de las almas, sino para glorificar a Dios primero, luego es artístico. Luego se busca lo artístico, pero la intención primero es la gloria de Dios y el bien de las almas. Claro que van juntos la parte artística y la parte de culto, porque el culto es algo bello y el arte debería ser bello. Siglos más tarde, a finales de la Edad Media, de este canto eclesiástico se deriva lo que se llama el cantus janus, conocido como el canto gregoriano, y el cantus figuratus, conocido como el canto polifónico, que ya lo conocemos. Pero es verdad que solo en épocas recientes, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, se ha sentido la exigencia de diversificar la música destinada al culto de la destinada a otras finalidades. La música profana no puede estar en el culto, porque el culto tiene una música adecuada y también sagrada, y que no se puede usar tampoco para profanarla, las dos cosas, ni lo profano en lo sagrado, ni lo sagrado en lo profano. Por tanto, si lo que queremos es llamar a una liturgia cantada,
es importante distinguir las diversas manifestaciones de la música dentro del contexto religioso, cuyas definiciones encontramos en los propios documentos eclesiásticos. En primer lugar, ¿a qué le llamamos nosotros música religiosa? Religiosa. La definición se encuentra precisamente en un documento de la Iglesia, no lo voy a decir yo. Vamos a leer el documento. La instrucción de la Sagrada Congregación de Ritos escribió lo siguiente sobre la música religiosa. Dice así: de música sacra et sacra liturgia, ese es el documento, de música sacra et sacra liturgia del año 1958. Dice lo siguiente: música religiosa es cualquier música que, ya sea por la intención del compositor o por el tema y el propósito de la composición, es capaz de excitar sentimientos piadosos y religiosos. Hasta ahí. Por eso religiosa, destinado a suscitar un espíritu religioso, un sentimiento piadoso. Pero esta música no está habilitada, dice el documento, para el culto divino. Se requiere algo más. No es solo que te edifique, que te llene de amor a Dios. Hay algo más todavía. No está habilitada para el culto divino, tiene una índole más bien libre y no está admitida en las acciones litúrgicas. El número 10 de este documento. No está admitida aunque sea religiosa, si no tiene las características que ahora vamos a decir. Posteriormente, esta instrucción de la Congregación para el Culto Divino sobre los conciertos en las iglesias, un documento del 1987, va a matizar lo anterior y dice que la música religiosa, la que veníamos hablando ahora, es la que se inspira en textos de la Sagrada Escritura o en la liturgia, o que se refiere a Dios o a la Santísima Virgen, a los santos. Su utilidad consiste en crear en las iglesias un ambiente de belleza y de meditación que ayude y favorezca una disponibilidad hacia los valores del espíritu, incluso entre aquellos que están alejados de la iglesia. Por lo tanto, pueden tener su propio lugar en la iglesia, pero fuera de las celebraciones litúrgicas. Así que si uno quisiera, no sé, están haciendo una meditación sobre un tema bíblico y no es la misa, ni es el Vía Crucis, ni es el Santo Rosario, y se pone una música de fondo religiosa para que ayude y disponga el corazón de las personas a escuchar tal meditación. Podría ser, pero no se puede usar si no tiene las notas de litúrgica que ya vamos a decir en la liturgia. Ahora, religiosa, ahora sagrada. Primero religiosa. Temas religiosos. Elevan el alma, pero no es apto para la liturgia. Se puede usar en la iglesia, dentro del templo, pero no en los momentos litúrgicos. Ahora viene la sagrada y luego la litúrgica. Es un orden ascendente. Ahora le agregamos lo sacro a la religiosa. Y el documento que hemos mencionado dice así: se entiende por música sagrada aquello que, creada para la celebración del culto divino, posee las cualidades de santidad. No solo el culto, sino que además tiene las cualidades de santidad y bondad de formas. Por consiguiente, la música sagrada debe tener en grado eminente las cualidades propias de la liturgia y precisamente la santidad y la bondad de las formas, de donde nace espontáneo otro carácter suyo, la universalidad. Debe ser santa y por lo tanto excluir todo lo profano. Es importante. ¿Ven cómo se purifica? Y no solo en sí misma, sino en el modo en que se ejecuta también. Pensemos en muchas misas donde meten baterías, bombos, instrumentos de percusión, que es un caos. No hay nada de santidad ahí. Y es totalmente profano, es totalmente lo opuesto de lo que la Iglesia nos está enseñando, ¿verdad? Debe ser arte verdadero. Porque no es posible de otro modo, esto lo dice el documento de la Iglesia, no es posible de otro modo que tenga sobre el ánimo de los oyentes el efecto que la Iglesia desea lograr al usar en su liturgia
el arte de los sonidos. A la vez debe ser universal, en el sentido de que, aun concediéndose a toda nación que admita en sus composiciones religiosas aquellas formas particulares que constituyen el carácter específico de su propia música, éste debe estar de tal modo subordinado a los caracteres generales de la música sagrada que ningún fiel procedente de otra nación experimente al oírla una impresión que no sea buena. Es decir que si es santa, si es religiosa, además sagrada, y es santa, sirve para todos los pueblos, para la Amazonía también. No es que ellos tengan que tener danzas con percusiones y desechar esto, porque esto es para el ser humano y es universal. Lo dice la Iglesia aquí, universal. A todos les hace bien por la constitución misma de la música en el ser humano y porque esa música es apta para el espíritu y para la vida religiosa. Entonces también, con la excusa a veces de que los pueblos necesitan tener su propia identidad, le negamos la riqueza más grande que tiene la Iglesia y los reducimos al plano puramente sensible, al movimiento de los sentidos, al deleite de los sentidos, al cuerpo, pero no levanta el alma y no santifica. Entonces hay que tener mucho cuidado, no toda música es apta, no toda música es religiosa, no toda música además es sagrada, y voy a seguir ahora con la música litúrgica, pero vamos a decir un poquito más de la sagrada. Bajo el nombre de música sagrada se incluyen el canto gregoriano, la polifonía sagrada antigua y moderna en sus diversos géneros, la música para el órgano y otros instrumentos admitidos en la liturgia, que son los de viento, que son los que no apuntan a los sentidos. También podría ser el violín, que es de cuerda, pero es lo más parecido al viento, porque es lo que menos tiene de percusión. Entonces también podría admitirse el violín de fondo, no como protagonista, sino para sostener el canto, como también lo hace el órgano, ¿verdad? Y también una flauta dulce tocada para sostener el canto, todo lo que es viento y que se asimila al órgano, perfecto. El canto popular sagrado no se considera digno de la acción litúrgica, ya que su texto era en lengua vernácula y por lo tanto se quedaba relegado al ejercicio piadoso y devocionales. La encíclica Musicae Sacrae de 1955 reconoce el canto popular sagrado como un género independiente, pero lo considera aún como extralitúrgico. Miren la exigencia que tiene la Iglesia para ser considerado litúrgico. Podía emplearse solo en las funciones no plenamente litúrgicas, o sea, en los ejercicios piadosos, la música sacra. San Pío XII definió por primera vez el canto popular sagrado como aquel que brota espontáneamente del sentimiento religioso con que el Creador ha dotado a todos los seres humanos. Y añadió que algunas veces podía permitirse hasta en las funciones litúrgicas, como una excepción. Pero hay que tener cuidado que tenga la característica, a su vez, que estamos hablando de lo santo. Pero recién en el Concilio Vaticano II es donde se va a explicitar de manera mucho más concreta y clara el tema de la música sagrada. Dice así el Concilio Vaticano II, la Iglesia no excluye de las acciones litúrgicas ningún género de música sagrada, siempre que corresponda al espíritu de la misma acción litúrgica y a la naturaleza de cada una de sus partes y no impida la debida participación del pueblo. También dice, de acuerdo con este deseo del concilio, se compusieron numerosas canciones de música religiosa en lengua vernácula, pero no siempre se atuvieron a los criterios de música sagrada y religiosa que exigía la Iglesia. Después del concilio aparecen muchos cantos que intentan presentarse como litúrgicos y fueron sacados por la Iglesia. Va a ser Juan Pablo II el que escriba lo siguiente, que está hermoso. Él lo dice, lo dirige este discurso a la Schola Cantorum en Roma, dice así:
Para que una música sea auténticamente sagrada es necesario que posea una predisposición adecuada a su finalidad sacramental y litúrgica, y sea por lo tanto ajena a la música destinada a otros fines, la profana sería, ¿no? Por tanto, no toda música sagrada puede ser usada en las celebraciones litúrgicas. Necesita poseer ulteriores requisitos de naturaleza más externa, pero en ningún modo accidentales, que se pueden resumir en el concepto de funcionalidad litúrgica. Está al servicio de la liturgia. Por último, la música litúrgica, y con esto terminamos, una música verdaderamente litúrgica es la que interpreta el sentido auténtico del rito. No solo ahora es una música religiosa, no solo es santa porque es sagrada, sino que además está al servicio del culto y respeta las distintas partes de la misa. Por ejemplo, yo no puedo cantar en el ofertorio un canto, cantar el Paternoster, porque no tiene nada que ver con el ofertorio, o cantar el Ave María en el ofertorio, porque está lindo el Ave María, pero no me está hablando del ofrecimiento del pan y el vino, porque cuando el canto está, por ejemplo, en el ofertorio y el sacerdote se queda callado y lo hace todo en silencio, es porque el canto está reemplazando la voz del sacerdote y tiene que hacer alusión a las ofrendas. Lo mismo el canto de entrada, por ejemplo. Yo no puedo poner de canto de entrada, lo mismo, el Ave María, un Padre Nuestro o otro canto que haga alusión a otras cosas. Yo tengo que hacer un canto que haga alusión al sacrificio que vamos a celebrar. Entonces tiene que estar relacionado con el sacrificio de la misa porque es para prepararse al sacrificio. Eso es lo que significa que tenga que estar en relación a los ritos. Entre rito y música tiene que existir una relación directa. Deben integrarse, compenetrarse mutua y necesariamente. Solo así la música puede considerarse y convertirse en parte necesaria e integral de la liturgia. Del rito nace el hecho sonoro más adecuado y directamente relacionado con lo que se celebra. Y como los ritos son muchos y de diferente naturaleza, del mismo modo, las expresiones musicales serán diversificadas con el fin de exaltar el contenido ritual. La correspondencia entre el contenido ritual y el signo que lo evidencia, la música, constituye lo que se denomina funcionalidad litúrgica o liturgicidad. Consecuentemente, una música es funcional cuando se adecua exactamente al sentido del rito, lo traduce, lo interpreta fielmente en forma sagrada y santa. La música litúrgica, por tanto, necesita reunir unas características que incluyen el sensus ecclesiae y el sensus liturgicae. El sentido de la Iglesia y el sentido litúrgico. Resumiendo en 3 frases, la música litúrgica es y tiene que ser sagrada, más aún religiosa. La música sagrada es religiosa, pero no automáticamente litúrgica. Puede convertirse en litúrgica si cumple con ulteriores requisitos funcionales. La música religiosa no es ni sagrada ni litúrgica y, por tanto, de ninguna manera tiene el derecho de entrar en el culto, a no ser que sea sagrada y también litúrgica. Lamentablemente nos encontramos hoy día con un desastre litúrgico, ¿no? Queremos hacer de la Santa Misa, que es la liturgia por excelencia, vamos a poner el ejemplo de la misa, un acto que llame a la gente, un acto para la gente, cuando el culto es una acción de Cristo hacia el Padre, es un sacrificio de Cristo al Padre, no es para la gente la misa. La Eucaristía tiene 2 formas, la liturgia como sacrificio y como sacramento. Como sacrificio, que es la misa, está esencialmente orientada al Padre, no a los hombres. ¿Quién lo ofrece? Cristo, al Padre, se sacrifica por nosotros, pero es un acto de Cristo al Padre. Por eso la normativa tiene que venir de la Iglesia, que es la esposa de Cristo. Nosotros no sabemos cómo darle culto al Padre. Y la otra parte que es
la Eucaristía como sacramento sí va dirigida a los hombres. Una sube, el sacrificio de Cristo al Padre, y la otra baja, la Eucaristía, que va hacia los hombres, desde Dios a los hombres. Entonces tiene esos dos movimientos. Cuando uno intenta agradar a la gente con música profana para que se sienta bien en la misa, no tiene idea de lo que está sucediendo en la misa. Ha perdido el horizonte, parece un show tipo protestante, donde lo que interesa es suscitar la alegría y el gozo de la comunidad que está delante. Nosotros no buscamos eso en la Santa Misa. Nosotros buscamos darle culto al Padre por Jesucristo, uniéndonos al sacrificio de Cristo, a través del sacerdote in persona Christi. Entonces, no es para la gente el sacrificio, es por las personas, pero no para las personas. Cristo muere por nosotros. Entonces la Santa Misa no es para nosotros, es por nosotros para el Padre. Entonces todos miramos hacia allí, todos miramos al Padre y le cantamos como los ángeles en el cielo. Tratamos de imitar el canto de los ángeles, que es espiritual, santo y litúrgico. Después también el otro tema que voy a agregar porque creo que es importante, la lengua latina en la liturgia jamás se ha quitado, sino que se promueve, siempre ha sido promovida. Incluso en el Concilio Vaticano II y el Código de Derecho Canónico piden cuidadosamente que se conserve la liturgia en latín, es decir, lenguas vernáculas, pero sin descuidar la lengua madre de la Iglesia. Voy a leer. El Código de Derecho Canónico dice así en el número 928, establece: la celebración eucarística hágase en lengua latina o en otra lengua, pero primero la latina, o en otra lengua con tal que los textos litúrgicos hayan sido legítimamente aprobados. Con este canon traduce de modo sintético y teniendo presente la situación actual la enseñanza del Vaticano II en la Sacrosanctum Concilium, que dice: se conservará el uso de la lengua latina en los ritos latinos. En este sentido, el Código afirma, en primer lugar, la celebración eucarística hágase en lengua latina, en los siguientes incisos. En el canon 928. La Sacrosanctum Concilio admite la posibilidad de utilizar también lenguas nacionales, pero no en detrimento de la lengua latina. Lo voy a leer. Sin embargo, dice el Concilio Vaticano en la Sacrosanctum Concilium, como el uso de la lengua vulgar es muy útil para el pueblo en no pocas ocasiones, tanto en la misa como en la administración de los sacramentos y en otras partes de la liturgia, se le podrá dar mayor cabida, ante todo, en las lecturas y moniciones, al menos ante todo las lecturas que sean en la lengua vernácula para que la gente escuche y entienda, y las moniciones. En algunas oraciones y cantos, algunas, dice, no todas, dice algunas, conforme a las normas que acerca de esta materia se establecen para cada uno en los capítulos siguientes. Supuesto el cumplimiento de estas normas, será de incumbencia de la competente autoridad eclesiástica territorial de la que se habla en el artículo 22.2, determinar si ha de usarse la lengua vernácula y en qué extensión. Si hiciera falta, se consultará a los obispos de la región limítrofe de la misma lengua. Estas decisiones tienen que ser aceptadas, es decir, confirmadas por la sede apostólica. La traducción del texto latino a la lengua vernácula que ha de usarse en la liturgia debe ser aprobada por la competente autoridad eclesiástica territorial antes mencionada. Bien, entonces creo que es importante también tener presente eso. No desechamos la lengua materna, eso no lo hace ningún pueblo. Más bien nosotros defendemos de los pueblos la lengua materna, porque es algo maravilloso, porque uno entiende mejor, porque se comunica mejor una familia con su lengua materna. La Iglesia, su lengua materna es el latín. Y entonces, por ser algo sagrado la Iglesia, su lengua también es sagrada.
Entonces nos privamos de algo sagrado, de tal manera que hay una diferencia entre la lengua materna, donde yo les digo, cuando uno hace la oración, a veces los exorcistas tenemos la experiencia de que cuando uno hace la oración en latín, difiere de que cuando la hace en la lengua vernácula, en este caso español, difiere, le molesta la lengua latina porque le recuerda la santidad de la Iglesia, el nacimiento de la Iglesia, y es algo que toma parte esencial de la Iglesia porque es como se comunica la Iglesia oficialmente a través de los documentos, siempre lo ha hecho así. Bien, vamos a terminar con esto y vamos a aprovechar el canto litúrgico de nuestra familia en estos conciertos navideños, este concierto navideño, y todos los que van a venir más adelante. Vamos a tratar de aportar todo el espíritu monacal para el mundo, para hacer gustar la música religiosa, sagrada y litúrgica, y además hacer gustar el espíritu monacal que ha salvado, como decíamos, muchas veces en la historia de la Iglesia, el espíritu de la Iglesia, como San Benito, San Bernardo y tantas épocas de monasterios esplendorosos, ¿verdad? Así que dejamos acá, les doy la bendición, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.